está difícil. Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona que trata de mirar un poco más allá de lo aparente. Entonces trato de mirar si en verdad hemos podido lograr establecer dentro del currículo, dentro del PEI de la normal, el cabildo en esa dimensión pedagógica. Entonces, creo que hay trabajos maravillosos aquí en cuanto a lo artístico, en cuanto a lo lúdico, inclusive lo pedagógico como un saber que tiene muchas formas. Pero siempre tengo como la duda de lo epistemológico, ¿sabes? Esa parte de lo ontológico y lo epistémico, es decir, cómo podría ser este proyecto un proyecto político, un proyecto de resistencia, que es en última lo que se quiere. Cómo llevarlo a las aulas de clase, porque a veces yo veo unos desequilibrios que pueden ser inclusive hasta normales, pero como yo soy así, entonces empiezo a cuestionarlo todo. Entonces me voy a las clases y digo, bueno, ¿qué disciplinas damos? ¿Qué contenidos damos? ¿Dónde queda cabildo dentro de las aulas o cómo está afuera? Las danzas son una cosa interesante, las artes también, la lúdica, inclusive los contenidos, la flora, la fauna. Yo creo que aquí los muchachos lo han dicho muy bien, lo han dicho muy bien en ese sentido. Pero yo me pongo a pensar en esos saberes ancestrales, si en verdad se contrastan con los nuestros, porque se supone que es eso, ese puente entre un conocimiento y el otro, a ver dónde nos encontramos. Y sí, cuando hablamos de patrimonio hablamos de algo, una idea así inmanente que se quedó en el pasado y que ahora añoramos porque lo perdimos y debemos recuperar. Entonces a veces me entran esas dudas, son existenciales más que otra cosa, pero son dudas válidas porque considero que lo que yo conozco del proyecto lo conozco de hace muchos años en un primer borrador que me llegó por accidente en un correo. Y después llegué a mirar unas diapositivas donde ya habían unos ejes como los que ya se hablaron, y creo que en la práctica lo tratamos de asumir, pero que en el discurso institucional a veces no está, a veces sí está. Es una forma enrarecida a veces de la práctica que trato de entender, pero yo me imagino que es la misma dinámica compleja del asunto de cabildo. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que está aquí? Porque si estamos hablando de un encuentro entre lo blanco, lo negro, lo indígena, y ya eso es problemático para mí, porque eso son esencias como etiquetas grandes, ni lo negro existe como tal, ni lo blanco, y en dónde está esa mixtura de la que hablamos, que se supone que yo soy, que yo me considero mestiza, yo no soy ni negra, ni blanca, ni negra, yo soy de todo, a mí me gusta todo y para todo. Entonces me empiezo a pensar desde ahí, de cómo me hallo el cabildo. Entonces, a veces siento que tenemos un desequilibrio, es decir, resaltamos mucho lo afro, lo ancestral, pero en ciertas manifestaciones, y a veces tengo el temor que podamos estar cayendo en actividades folclóricas o en un aprendizaje folclorizado, y que en las clases dentro del aula sigamos reproduciendo el contenido típico, básico, que no se cuestiona y que ya es problemático. Porque si tú miras la historia, solo para darle un ejemplo, la historia lo que tiene es problemas que dinamitar, conceptos que mirar. Entonces me digo, ¿dónde están estos autores nuestros? Porque tenemos autores. Cuando yo le he dicho a estos muchachos, aquí hay escritores cartageneros, a veces no lo creen. A veces no lo creen, entonces me toca decirle, mira, aquí está, y vamos a leerlo. ¿Pero por qué? Porque dentro de los planes normalmente que hacemos, buscamos a la gente de afuera, a los pensadores de afuera. Todo nuestro sistema es un sistema de contenidos a veces medianamente estandarizado, aunque yo sé que seremos eso y mucho más. A veces pienso que nos falta demasiado para poder alcanzar lo mismo. Creo que vamos por un buen lugar. Creo que estamos haciendo un ejercicio de un esfuerzo enorme. Pero creo que el reto es bastante. Y lo que pienso es que debemos siempre estar pensando qué es lo que nos falta, qué es lo que nos falta y qué es lo que debemos mejorar, hacia dónde vamos, para no caer a veces en esa idea de que estamos muy bien y que nosotros hacemos las cosas súper bien y resulta que ahí hay cosas solapadas latentes que debemos ver. Entonces, ese es mi temor con cabildo, es decir, la parte epistémica, aunque no puedo hablar de epistemología porque nosotros sabemos que lo ancestral son saberes que no se equiparan a lo epistemológico como tal en el mundo occidental, pero de todas maneras es un término válido para decir que aquí también hay conocimiento. Entonces, cuando pienso, por ejemplo, en cosas que sucedieron en la pandemia, recuerdo que en una clase de ciencia, para darle un ejemplo, alguien estaba preguntando cómo combatían el COVID.
Y entonces una abuelita allí metió la mano y dijo, no, mira, con hierbas, con tal cosa. Entonces yo digo, bueno, eso es lo que deberíamos articular. Porque si bien la ciencia nos está diciendo cómo lo podemos curar desde el lado de la ciencia, aquí también hay otra cultura que nos da otras opciones. Entonces, si ese accidente no se da, entonces no se da. Entonces yo lo que quiero es que eso sea explícito. Porque siento, muy honestamente, que a veces lo tenemos más claro nosotros en la cabeza que los mismos pelados. Porque cuando tú le preguntas a ellos te dicen casi que las mismas cosas. La danza, la música, el arte, y eso es muy valioso, porque yo creo que esa es una de las formas de romper con cosas. Pero las otras partes, las que tenemos pendientes, los otros órdenes políticos, culturales, simbólicos de la vida, eso dónde está. Porque yo siento lo que tenemos es como una pugna aquí entre cosas que a veces se superponen unas sobre otras, a veces unas ganan, otras no. Y a veces yo siento que tenemos muy claro cuándo llega el cabildo, dónde llega y cómo debe llegar. Entonces hay unos límites bastante claros en donde hablamos todos somos cabildo, pero creo que en la práctica tenemos unos atisbos tradicionalistas bien marcados. Entonces, disculpen. No, excelente. Disculpen que lo diga así, No, pero es mi manera de pensar. Es decir, yo siempre estoy pensando, bueno, ¿y esto cómo es que lo vemos y de verdad cómo es que se ve? Y yo soy de las que amo los asuntos artísticos y me gusta todo lo que colosiona y eso, pero siento que debemos hacerlo explícito, inclusive en los contenidos, en las normas, en los manuales, en los métodos, porque yo lo veo como en los márgenes, es decir, hasta ahí te dejo entrar, porque hasta ahí me sirves, y aquí sigo haciendo lo mismo, pero sigo diciendo que hago esto. Entonces no sé si me hace entender con los demás.